Buenos días a todos, estimados invitados y asistentes a esta jornada, queridos colegas de profesión. Dentro de la amplia agenda prevista para la jornada de hoy, me corresponde a mí dar una visión sobre la estrategia energética europea y cómo dicha estrategia debe servir como un mecanismo de integración para hacer una Europa mejor y más eficiente para todos. Me gustaría tomar una perspectiva inversa, no tanto desde los pilares de la política energética de la Unión, que ya han sido expuestos con brillantez por doña Caterina Sicot-Magni, sino desde los problemas que presentan en mayor o menor medida los distintos mercados regionales europeos. La estrategia energética europea debe, en síntesis, crear los mecanismos regulatorios necesarios para resolver estos desafíos, permitiendo esta vertebración de la que habla el título de mi ponencia. Llevamos varios años contemplando una auténtica revolución en los mercados energéticos en Europa. Yo hablaría sin tapujos de un verdadero cambio de paradigma en el negocio de la energía. Ya en el año 2013, The Economist publicaba un artículo titulado «Las compañías energéticas europeas o cómo perder $1 trillón». El hecho es que la industria europea está sufriendo cambios profundos y afrontando enormes retos que requieren una política energética europea más ambiciosa, que asuma un liderazgo fuerte y claro por encima de las estrategias locales de cada país, normalmente centradas en el corto plazo, y en aumentar las diferencias entre los distintos mercados y, por tanto, no abogando por la vertebración. En un contexto en el que las compañías energéticas europeas somos cada vez, precisamente eso, más europeas y más globales, es fundamental apostar por normas claras, robustas, transparentes y consistentes entre los distintos mercados de la Unión. ¿Cuáles son los fundamentos de la revolución energética de la que hablo? ¿Y a qué retos debería de dar solución la política energética en Europa? En mi opinión, a tres problemas muy claros y definidos. En primer lugar, a la pérdida de competitividad del producto energético europeo y los elevados precios finales que afrontan los consumidores. En segundo lugar, a la degradación y al deterioro continuado de la seguridad de suministro ante la retirada masiva de capacidad. Y, por último, a la falta de consistencia de la política de lucha contra el cambio climático. Plantearé durante mi ponencia estos tres problemas en detalle para esbozar algunas recomendaciones a modo de conclusión. El primer reto, como decía, al que debe dar solución la estrategia energética europea es la pérdida de competitividad de la energía en Europa. En cuanto a los precios, su mecanismo de formación final hace que no se refleje el verdadero coste de la energía, ni para consumidores industriales ni para consumidores domésticos. Este es un asunto recurrente de estudio por parte de Eurostat y de innumerables noticias de prensa, comparando datos y desgloses de precios entre regiones. Es un hecho que los precios en los principales mercados mayoristas de Europa han decrecido en los últimos años, dificultando mucho nuevas inversiones, especialmente en tecnologías convencionales de generación. Por tanto, debe quedar claro para el consumidor final que los sucesivos incrementos del precio final de la energía derivan fundamentalmente de impuestos, tasas y cargos que se ponen sobre los costes de producción y que son decisión de los gobiernos. En algunos casos y segmentos, los costes que no tienen nada que ver con la actividad energética representan más del 50% de la factura. Hay, por tanto, además, un efecto secundario de esta subida continuada del precio final eléctrico, que es la pérdida de competitividad de los grandes clientes industriales en Europa, lo que constituye un hándicap adicional a la ya de por sí compleja situación de crisis financiera en la que nos hallamos. Según Eurostat, durante el periodo 2008-2013, los precios finales para los consumidores industriales subieron de media un 21% en los diferentes países de la Unión, debido en casi su totalidad a subidas de impuestos y cargas específicas al consumo de la energía, más allá de las revisiones del IVA. Para dar un ejemplo, en el caso español, con un precio de mercado sostenido en el entorno, diríamos en la horquilla de los 40-50 euros megavatio hora de media desde el año 2009,
Los consumidores agrupados en la AEG han visto su precio final aumentado en más de un 40%. Por otro lado, el mercado interno se está desarrollando solo de manera parcial, a través de diversos mercados regionales de la energía, pero sin existir una completa integración de todos los mecanismos, de todos los mercados nacionales. Este objetivo debería ser irrenunciable para la estrategia energética europea, ya que aúna diversas ventajas. Por un lado, el sistema en su conjunto sería más sostenible, sería más eficiente, si hay una optimización única de la producción, del transporte, de la comercialización y del almacenamiento de energía. El sistema sería, por extensión, más competitivo, dada la mayor eficiencia de los recursos. Y, por otro lado, la seguridad de suministro se vería muy reforzada, ya que todos los Estados tendrían acceso a más medios para llegar a la energía y más diversificados. Desafortunadamente, no parece que nos encontremos en el camino de una mayor vertebración del mercado único y sí de una cierta autocomplacencia en cuanto al estado actual de piezas sueltas regionales y la lentitud a la hora de avanzar hacia un modelo objetivo que en este caso específico sí está bien definido. En paralelo, el hecho de que existan diferentes regulaciones en los países, diferentes impuestos y tasas que se aplican de manera descoordinada, Estado miembro a Estado miembro, parecen estar dando lugar a una cierta renacionalización de la política energética, en lugar de avanzar todos de la mano hacia un verdadero mercado único interno. Sirva como ejemplo la gran diversidad de políticas de apoyo en temas de renovables, completamente distintas si comparamos el ejemplo de España, de Italia, de Francia y de Alemania. Los precios y el diseño de los mercados no son los únicos elementos que deben considerarse a la hora de valorar la competitividad de la industria europea. La innovación es también un factor crítico. Las compañías no deben dejar de invertir en investigación y desarrollo para encontrar las tecnologías energéticas del mañana, almacenamiento de electricidad, arbitrajes electricidad-gas, smart grids, telemedida del consumo en tiempo real, microcogeneraciones, shale gas y nuevas renovables. La estrategia energética de la Unión tiene que fomentar esta inversión en I+D y el apoyo a las tecnologías de gran potencial que hoy no son rentables. El segundo reto que hablaba al comienzo de mi ponencia es el deterioro de la garantía de suministro en Europa. La regulación de los diferentes mercados locales y regionales es tan exigente en términos de compromisos financieros con las compañías en formas de tasas y de impuestos que no permite a las compañías cumplir con su misión de ser fuente de crecimiento, innovación y empleo. Europa está, en términos generales, poniendo infinitas barreras a la inversión privada necesaria para mantener y expandir nuestra actividad, a causa de una política energética poco consistente, clara, estable y predecible, fundamentalmente dirigida a nivel nacional. No parece que los reguladores tengan en cuenta a la hora de diseñar buena regulación la naturaleza de nuestro sector, tremendamente intensivo en capital, ni la dura competencia que existe entre los agentes del mercado para tener acceso al equity. Si la Unión no apuesta de manera firme por un marco robusto y estable, no estará garantizado un mínimo de infraestructuras, tanto de generación como de transporte y distribución, suficiente para cumplir las necesidades energéticas de la Europa del futuro. Pero yo no hablaría del futuro, hablaría del presente, porque es un problema que no se sitúa a años vista, es un problema que ya está llegando. Ya hay una escasez de inversión en el sector. Más de 35.000 megavatios de plantas han suspendido su actividad en Europa occidental desde el año 2012. Otros aproximadamente 35.000 megavatios de ciclos combinados de gas totalmente operativos permanecen parados y se han cancelado decenas de proyectos de tecnología convencional, que es la que aporta finalmente cobertura y seguridad al sistema. Los problemas de adecuación de los sistemas eléctricos de potencia a la demanda no son exclusivos de la actividad de generación. Los Estados miembros también han introducido reducciones importantes en la retribución de las actividades reguladas, desalentando la inversión en mantenimiento y desarrollo de infraestructuras de red. Si la situación continúa como hasta ahora, podemos encontrar serios problemas de falta de inversión en el sector. El problema principal estriba en la escasa visibilidad del modelo energético objetivo para Europa. ¿Cuánta cobertura de la demanda podemos pagar?
¿qué costes nos podemos permitir? ¿Estamos dispuestos a admitir apagones ante baja producción de energías renovables? ¿Y cómo se gestionan y se compensan las intermitencias entre el viento y el sol? Pues bien, en mi opinión, la capacidad firme de generación de energía es indispensable para la adecuación a largo plazo del conjunto del sistema energético europeo. Según ya se ha comentado, muchas plantas, en ausencia de remuneración justa por los activos, y hablo de mecanismos de recuperación, de remuneración de la capacidad, están actualmente hibernando o cerrando definitivamente. En España tenemos varios casos, ya que no es sostenible para las empresas su operación y mantenimiento. No es la eficiencia de este tipo de plantas lo que se pone en duda, sino la viabilidad financiera del negocio. Los reguladores no están para nada reconociendo la importancia de estos activos para la economía y para la seguridad de suministro. Por ello, es urgente establecer un marco basado en señales de largo plazo para los agentes generadores, que les permitan realizar las inversiones necesarias para acompañar la transición energética hacia un futuro sector energético más sostenible y más seguro. No tiene sentido perder el valor de las inversiones industriales ya realizadas. Desde un punto de vista de estrategia energética europea, la dependencia energética no debe ser vista como un problema urgente a resolver en sí mismo. Pueden existir ventajas competitivas muy relevantes, ya no solo sectoriales, sino desde un punto de vista de comercio internacional libre, a la hora de comprar energía a precios rentables procedentes de terceros países. Sin embargo, la fuerte dependencia de un solo proveedor en algunas regiones de la Unión Europea ha creado problemas de seguridad de abastecimiento. Por lo tanto, la diversificación continua de los recursos de suministro de gas y las rutas de importación deberían acelerarse adecuadamente para garantizar la competitividad en todas las partes de la Unión Europea. Si se aborda adecuadamente la dependencia, no significa necesariamente menos seguridad. La creación de un mercado único interior de la energía, con infraestructuras y redes bien preservadas y que puedan satisfacer la demanda, debe ser un elemento esencial de la estrategia energética y, por tanto, de la política de la Unión Europea. En todo este escenario, el gas natural seguirá desempeñando un papel importante en el futuro mix energético de la Unión Europea en el largo plazo. De hecho, el gas natural debiera adquirir cada vez más importancia como combustible de respaldo para ser utilizado cuando se interrumpe la generación de electricidad renovable. Esto implica una necesidad continua de mantenimiento y ampliación de la infraestructura tanto eléctrica como de gas natural. Y es por ello necesario un mayor reconocimiento regulatorio para el papel del gas natural en el futuro mix energético, con el fin de mantener el mercado de gas de la Unión Europea atractivo para los proveedores externos. El tercer y último reto al que debe dar solución la estrategia energética europea es a la poca coherencia de la estrategia de lucha contra el cambio climático. Las compañías energéticas estamos muy comprometidas en la lucha contra el cambio climático para combatir el calentamiento global a través de una reducción continuada de las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo así a la transición hacia unos procesos industriales y una economía baja en carbono. Precisamente por ello es alarmante comprobar cómo las estimaciones más recientemente publicadas sobre emisiones de CO2 en el año 2013 por Eurostat muestran aumentos de las emisiones en algunos países, a pesar del bajo crecimiento económico europeo en el que nos encontramos. En mi opinión, es una muestra de una política cuando menos errática en la lucha contra el cambio climático. Una estrategia energética europea robusta debiera contemplar el establecimiento de una señal de precio del dióxido de carbono fuerte y no de los 7 euros por tonelada a los que hoy cotiza. Con precios de este commodity tan bajos como los observados en los últimos años, a nadie le puede sorprender el incremento de las emisiones. No hay en la actualidad suficientes incentivos para invertir en energía baja en carbono a nivel de una Europa global, por lo que la lucha contra el calentamiento del planeta queda a efectos prácticos a nivel de la política de responsabilidad social y medioambiental de las empresas. El sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea, insisto, a los niveles de precio actuales y debido a la crisis económica,
y a la falta de coordinación de las políticas energéticas europeas, no está cumpliendo con la función para la que fue concebido, que no era otra que limitar la contaminación por CO2. El precio del carbono ha llegado a un nivel tan bajo que no se incentiva en modo alguno la transición energética en Europa. Es por ello crucial dotar al mercado de una estabilidad y una robustez suficiente a través de los mecanismos de backloading que permitan reducir la oferta de derechos de emisión y recuperar el valor de la señal de precio. Asimismo, deben realizarse reformas estructurales en el mercado global de CO2 y armonizarse políticas nacionales y europeas que a este respecto se encuentran en ocasiones superpuestas. La Unión Europea siempre ha tomado por bandera y pilar la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, la implementación práctica de este liderazgo es al menos cuestionable. Por otro lado, también hay que recordar que la Unión Europea solamente representa un 11% de las emisiones mundiales de CO2, con una tendencia bajista debido al frenazo de la actividad industrial en nuestra región. Por lo tanto, si bien es esencial para Europa asegurarse el crecimiento medioambientalmente sostenible en su región, también lo es realizar esfuerzos diplomáticos que aseguren un acuerdo global a largo alcance durante la futura cumbre del clima de París. En la COP21, la Unión Europea debe poner en relieve el papel de una señal de precio para el carbono y el papel del mercado global de CO2 como la herramienta global más rentable para mitigar el cambio climático. Ya por último, me gustaría esbozar algunas conclusiones. En este escenario que he descrito, a partir de los hechos, las compañías energéticas tenemos que demandar a la Unión Europea, para nuestros negocios y para nuestros clientes y consumidores, una estrategia energética coherente, compartida, clara y de rápida implementación, que dé respuesta a los problemas que he explicado de competitividad en precios, infraestructuras suficientes que den suficiente garantía de suministro y liderazgo claro y coherente en la lucha contra el cambio climático. Ya he apuntado algunos puntos de solución en mi discurso. Pero si queréis que aterricemos un poco más en medidas concretas, algunas de ellas pueden ser las que el grupo ENGIE, antes GDF Suez o Gaz de France Suez, junto con otras de las principales compañías energéticas europeas, entre ellas Enel, Gas Natural Fenosa o Iberdrola, todas ellas agentes claves en el mercado energético español, vienen presentando a través de la iniciativa del Grupo Magritte, buscando una estrategia energética para Europa. Magritte se constituyó hace aproximadamente 2 años y defiende, en pocas palabras, una estrategia europea coherente con el panorama aquí presentado, sobre el que existe un amplio consenso general, ya que hablamos de hechos y no de opiniones. Magritte pretende ayudar a la Comisión a poner las bases de la Europa de la energía del futuro. Las principales propuestas estratégicas de este grupo de altos directivos, fundamentalmente consejeros delegados y presidentes de las principales compañías energéticas europeas y que deben ser los pilares sobre los que vertebrar una estrategia energética común en la Unión, son, entre otros, en primer lugar, un precio justo en el mercado de la energía. Las facturas de energía deberían ser totalmente transparentes y reflejar los costes de la actividad energética exclusivamente y en todos los Estados miembros. En segundo lugar, proporcionar a los mercados de electricidad señales sostenibles que no siempre podrán ser satisfechas por los mercados de electricidad a corto plazo en su forma actual, siendo necesarios otros sistemas que remuneren la capacidad en ciertos mercados. Se debería aceptar que un mecanismo de señales a largo plazo esté abierto a la participación transfronteriza como solución viable para proporcionar a los inversores señales de precio a largo plazo. Todos estos mecanismos no deberían distorsionar los mercados mayoristas. La tercera propuesta, en términos de electricidad y en cuanto a la garantía de suministro, consiste en una mayor integración energética de la Unión Europea y de la participación transfronteriza, identificando región por región los principales obstáculos para la realización del mercado interior de la energía y buscar enfoques armonizados al abordar problemas similares en diferentes países. Es fundamental, en términos de gas y en cuanto a seguridad de suministro, la explotación del potencial doméstico de energía, así como la diversificación de rutas, almacenamiento y capacidad de GNL que permitan la creación de un mercado interior de la energía más fluido, transparente e interconectado.
En cuanto a protección climática, deberíamos movernos a una política energética de protección climática eficiente, un acuerdo global de largo alcance en la Cumbre Internacional sobre el Clima de este año en París y abordar la reforma del Sistema Europeo de Intercambio de Emisiones. Y, por último, el desarrollo de las energías renovables basado en el mercado, impulsado por el mercado de CO2 y mecanismos de apoyo competitivos a nivel europeo, pero no a través de diferentes subsidios y esquemas regionales. Desde su lanzamiento en mayo del año 2013, el Grupo Magritte viene ofreciendo su evaluación de la situación del mercado de la energía en Europa. Los consejeros delegados de las empresas que componen el grupo tienen como objetivo contribuir al debate y ofrecer propuestas constructivas. De hecho, el diagnóstico que yo he realizado hoy aquí y la aportación de soluciones al complejísimo problema de la vertebración energética de Europa fueron realizados por estos consejeros delegados de Magritte en sede parlamentaria europea el pasado 27 de abril. Desde el Grupo ENGIE, antes GDF Suez, y desde GDF Suez Energía España, confiamos plenamente en todos los niveles de decisión, tanto nacionales como supranacionales, con el señor Juncker, presidente de la Comisión, y el señor Cañete, comisario de Energía a la cabeza, de cara a construir una estrategia energética para Europa a partir de principios de libre mercado, de sentido común y de buena regulación, que permitan que cada tecnología sea rentable por sí misma y que haga que los agentes participantes del mercado solamente tengan que preocuparse de mitigar precisamente riesgos de mercado. Tiempo hay por delante para ponerse a la tarea, aunque cada vez por espacio más limitado. Muchas gracias.